Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La introducción de un nuevo párrafo la hace dirigiéndose a los lectores, a quienes vuelve a llamar sus hermanos. Téngase en cuenta que esta es una forma habitual en esta epístola. Y con esta fórmula está expresando aquí la relación existente entre el que escribe y los destinatarios del escrito. A cada ocasión en que se aparece la forma hermanos, sigue también una exhortación enfática. Por tanto, debe de considerarse lo siguiente, y es que el objeto de la fe cristiana en el Señor Jesucristo, la profesión de fe, está relacionada con el Señor, y nadie puede salvarse a no ser que crea, es decir, que deposite su fe en el Salvador, como el mismo Señor enseñó. En el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 36, dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De esta misma manera, entendían y enseñaban los apóstoles, como por ejemplo Pablo, dijo en respuesta a la pregunta del carcelero de Filipo sobre qué había de hacer para ser salvo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 31 dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así pues, la fe depositada en el Señor produce la salvación, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, como dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, el creyente tiene fe en el Señor Jesucristo. Y la fe del creyente con el Señor le permite la experiencia de su vida en Él, es decir, la vida eterna. Ya que la verdadera fe no consiste en una aceptación intelectual solemne, es decir, solamente tener conocimiento y nada más, sino que se expresa en la práctica de una religión pura y sin mácula, como dice el capítulo 1 y versículo 27. Es decir, es un actual de la fe que impulsa acciones concretas en el cristiano y en la cristiana. Por tanto, la vida del cristiano y de la cristiana no se basa en una vida mística o una vida contemplativa, sino en una vida activa al servicio de Cristo. Jesucristo demanda para sí la fe que el creyente tiene en Dios. Nótese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí. Y la razón para ello descansa en la deidad del Señor Jesús, al que se le llama aquí el Señor de nosotros, Jesucristo de la gloria, lo que equivale a decir nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago presenta a Cristo como la expresión suprema de la gloria de Dios, al igual que el apóstol Pablo, que le llama de este mismo modo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 8, donde dice: La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Por tanto, el Señor es el glorioso Señor, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud,
como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 19. Y de ahí que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Y también los discípulos descubrieron que Jesús era el Señor de gloria. Nótese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. Y acá el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que, porque los cristianos creemos en el Señor de gloria, no debemos dejarnos fascinar por la gloria de este mundo. Los creyentes tenemos promesas del Señor que un día disfrutaremos de la gloria del Señor en su presencia. Por tanto, la fe en Cristo produce una consecuencia de vida que impide que el cristiano exprese favoritismo, discriminación, es decir, aceptación de personas. De otro modo, la fe en Cristo es contraria a la acepción de personas. Es una palabra compuesta por dos voces griegas que significan rostro y que equivale a levantar. Y tiene que ver con el favoritismo que se lleva a cabo en base a la apariencia externa de la persona. Y es la causa pecaminosa de quien tiene que tomar una decisión sobre alguien o emitir un juicio de valor, y lo hace favoreciendo a la persona por su posición, rango o circunstancia, o simplemente que le cae simpático o simpática, en lugar de valorar sus condiciones intrínsecas. En este caso, vale para introducir el tema Santiago de la mejor aceptación en la Iglesia a los ricos que a los pobres. Sin embargo, la acepción de personas puede también actuar al revés, en pos de perjudicando al rico en contra del pobre. Nótese lo que dice en el Antiguo Testamento en Levíticos, capítulo 19 y versículo 15, donde dice: «No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo». Y Santiago está enseñando que la fe en Cristo es incompatible con el favoritismo, ya que Santiago dice que los cristianos que tienen una fe auténtica en el Señor no deben ser parciales en enjuiciar a los demás, especialmente revelante en el menosprecio hacia el pobre, ya que Cristo se hizo pobre por amor de nosotros, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9. El Señor recibió a todos sin acepción de personas, como dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Por tanto, quien cree en Él y vive su vida en sintonía con el Señor, no puede hacer acepción de personas. Continuará con el versículo 2, donde dice: «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso». Para exhortar Santiago sobre el favoritismo, comienza poniendo un ejemplo, que se trata de una suposición introducida por la expresión condicional cuando dice «porque si entra». Esta expresión condicional podría expresarse como «supongamos que entra». Y Santiago se refiere a una reunión de iglesia para los que literalmente escribe en una sinagoga de vosotros. Es la terminología propia de un hebreo para referirse a una congregación de creyentes. Pero pensemos esto: los cristianos están reunidos cuando, supuestamente, se produce la entrada de un varón con anillo de oro. La expresión sugiere un hombre enjollado, que lleva varios anillos de oro. Pero por otro lado, el anillo era expresión visible de categoría social elevada. Pero sin embargo,
al llevar varios anillos, indica que era una persona pudiente en la sociedad, que correspondería con un hombre rico de su tiempo. Y nótese que unido a las joyas y en correspondencia con ellas, sus vestidos eran ropas lujosas, literalmente vestidos resplandecientes. Ahora bien, no se dice si este hombre rico era creyente o se trataba de un simple visitante que llegaba a la congregación. Téngase en cuenta que las reuniones de los cristianos en la iglesia primitiva estaban abiertas a quienes querían asistir a ellas, como se continúan precisamente haciendo también en el día de hoy. De modo que este hombre, supuestamente rico, podía estar presente como cualquier otro, fuese o no de la comunidad cristiana. Pero nótese también que junto con el rico había entrado también un asistente pobre. La ilustración ofrece un marcado contraste entre el vestido lujoso del rico y el andrajoso del pobre. Y Santiago utiliza para describirlo el sustantivo que denota algo sucio, algo inmundo. Así pues, no se trataba solo de un vestido usado y viejo, sino que estaba sucio y probablemente maloliente. Tal vez eran los únicos harapos que poseía, con los que se cubría e incluso hasta podía dormir con ellos. Por tanto, no tendría otro vestido, ya que lo usaba continuamente, con lo que se deterioraba y ensuciaba cada vez más. Y es por eso que la presencia del pobre manifiesta la existencia de un estado social, pauperismo, que contrasta profundamente con los ricos. Por otro lado, todos sabemos que en la historia humana siempre hubo diferencia de estatus social, castas y notables diferencias. Pero, para unos y para otros, la Iglesia, es decir, es absolutamente para todos los miembros que componen el cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Los cristianos no podemos, por tanto, hacer distinciones y mucho menos acepción de personas. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: «Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís: siéntate tú aquí, en buen lugar, y decid al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate ahí, bajo mi estrado». Nótese que el párrafo comenzó enseñando lo improcedente de hacer la excepción de persona en el versículo 1. Y la ilustración que nos muestra Santiago enfatiza aquí ese incorrecto proceder de parte de algunos o de algunas. La presencia del rico, vestido lujosamente en la congregación, produce una ascensión de simpatía hacia él, no tanto por lo que es, sino por lo que tiene. Nótese que el trato hacia el rico consiste en mirar con agrado, literalmente mirar sobre. Este término, que se utiliza en el Nuevo Testamento en sentido de mirar favorablemente, por tanto equivale aquí a prestar especial atención al pudiente que había entrado en la congregación. Ahora bien, en muchas ocasiones he observado cómo a los ricos se le abre paso, e incluso las personas bajan la voz y se inclinan hacia el rico o hacia la rica. Pero como he dicho, no lo hacen porque tengan aprecio hacia la persona rica, sino que lo están haciendo aprecio hacia sus riquezas que posee. Y esto, los ricos lo saben, y lo saben muy bien, pero ellos, como se suele decir, se dejan querer. Volviendo al texto bíblico, el trato favorable consistía en ofrecerle el asiento más cómodo y la posición más honorable. La descripción alude al que preside la reunión, quien se dirige al rico con un tú, siéntate. Téngase en cuenta que en los días de Santiago, los escribas y los fariseos
ocupaban los asientos más importantes en la sinagoga, como así muestra el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 6, también Marcos, capítulo 12, versículo 39, y Lucas, capítulo 11, versículo 43. Pero a este hombre rico se le invita a ocupar el lugar reservado para personas honorables, sin importarle cómo andaba este rico espiritualmente. En contraste con el rico, al pobre no se le concede importancia alguna. En un interesante párrafo sobre la supuesta situación descrita por Santiago, el profesor Salguero escribe diciendo esto: hacer esto en una reunión cristiana es algo infamante. La Iglesia es tanto para el pobre como para el rico, y hacer muestras de civilismo a los que parecen ricos mientras se relega a un rincón al pobre es ser injusto y vano en juzgar a las personas. Porque el hombre ve solo lo exterior, pero Dios, en cambio, ve el corazón. El hombre o la mujer fácilmente se equivoca y lo hace dejándose llevar de las apariencias y no juzgando según manda la justicia divina. El pecado de la sección de personas, sobre todo en los jueces, magistrados, príncipes, es condenado con frecuencia en los profetas, en la ley y en los libros sapienciales. Del Mesías se dice: no juzgará por vista de ojos, ni arguirá por oídas de oídos de la tierra. La justicia será el cinturón de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Y en efecto, Cristo no juzgó según la apariencia, sino según la justicia. Por eso, recibió con amor a los pobres y los defendió. En cambio, a los ricos los trató con severidad. Nótese lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 24. Mas, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Esto mismo lo confiesan los fariseos cuando dicen al Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 21. Maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el camino de Dios, sin darte cuidado de nadie, y que no tiene asesión de personas. Hasta aquí, fin de la cita. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Mediante una pregunta retórica, se procura que los lectores alcancen la plena comprensión de lo que significa hacer acepción de personas. El hecho de tratar condescendientemente a una persona por el mero hecho de ser rico y menospreciar a otra por ser pobre es despreciar a Dios al quebrantar sus mandamientos. Entonces, aquellos creyentes eran, por tanto, inconsecuentes con ellos mismos, porque lo eran con la fe cristiana, ya que afirmando ser seguidores de Cristo, sin embargo, estaban juzgando en una actitud diametralmente opuesta a la del Señor. Quienes manifestaban ese comportamiento se hacían ellos mismos jueces, que eran además injustos porque estaban siendo condicionados por pensamientos perversos. La discriminación hacia el pobre no era de unos pocos, sino de todos, como indica el uso en plural de los pronombres y de los modos verbales, ya que toda la congregación había consentido que el presidente hiciese distinción entre el rico y el pobre, favoreciendo al primero y menospreciando al segundo. Y note esto, y es que considérese que la realidad de la discriminación no es otra que la incapacidad de amar al prójimo como a uno mismo. Es por eso
que la congregación que honra a unos y desprecia a otros se ha olvidado de la igualdad de todos los hombres en la cruz de Cristo. Nótese lo que dice Gálatas, capítulo 3 y versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por otro lado, el apóstol Pablo hace una solemne advertencia a su colaborador Timoteo sobre la imparcialidad, colocándolo bajo juramento al decirle, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5 y versículo 21, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así pues, el problema abordado por Santiago en la iglesia primitiva no ha desaparecido en ningún tiempo de la historia de la iglesia. Especialmente dolorosa es la parcialidad en el liderazgo. Hay ocasiones en que los que están ocupando lugares de responsabilidad juzgan por apariencias y actúan injustamente con sus decisiones. Hay quienes menosprecian a otros por simple contraposición de opiniones, es decir, si no piensas lo que yo pienso, pues ya está discriminado. Hay quienes menosprecian a otros por simple contraposición de opiniones, es decir, que hay muchos que les gusta que le digan a todo amén, amén, amén. Y si no le dicen amén, ahí viene ya la discriminación. Así pues, la asesión de personas, y esto debe de considerarse muy seriamente, es uno de los graves pecados que impiden la bendición de parte de Dios, ya que quien hace asesión de persona recibirá siempre el reproche de parte de Dios, como afirmaba Job, cuando dice en Job capítulo 13 y versículo 10: Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis asesión de personas. Y de ahí también la advertencia del rey Salomón en Proverbios, capítulo 24 y versículo 23, donde dice: Hacer asesión de personas en el juicio no es bueno. Dios actúa contra el liderazgo espiritual de su pueblo cuando éste hace asesión de personas. Nótese lo que dice en Malaquías, capítulo 2 y versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis asesión de personas. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El creyente debe de practicar la imparcialidad, no solo porque es congruente con la fe, sino también porque lo es con los propósitos electivos de Dios. Y Dios no escoge sobre la base de lo externo, sino teniendo en cuenta el aspecto intrínseco de la persona. Nótese lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 7, donde dice: Y el Señor respondió a Samuel: No mire a su apariencia, ni a la altura de su estatura, porque yo lo desecho, porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas el Señor ve el corazón. Continúa diciendo Santiago: Hermanos míos, amados, oíd. Nótese que el apóstol llama la atención de sus lectores con un aoristo imperativo cuando dice escuchad, que contiene la idea de urgencia. Pero al mismo tiempo mantiene su tono pastoral llamándolos amados hermanos míos,
Esta es una gran combinación que el apóstol usa a través de su carta, demostrando su gran equilibrio didáctico. Santiago usa otra pregunta retórica a la que se espera una respuesta positiva cuando les dice: ¿no escogió Dios? Dios ha hecho la elección en conformidad con su soberana voluntad. Por otro lado, el apóstol Pablo lo expresa de otro modo diciendo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y los versículos 27 al 28, donde dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para de hacer lo que es. Y continúa diciendo este versículo: a los pobres según el mundo, para ser ricos en fe, herederos del reino que prometió a los que le aman. Ahora bien, nótese esto y en lo siguiente, que la elección divina no significa que todos los pobres serán salvos, pero sí asegura que la pobreza no lo coloca en una desventaja espiritual en comparación con el rico. Por tanto, ellos, es decir, los pobres, están en mejor posición que el rico para comprender el propósito salvífica de Dios y ser así atraídos a Él. Los pobres mencionados por Santiago son pobres, pero según el mundo. Es decir, a la vista y estimación del mundo, según el criterio de los hombres o de la sociedad, son clasificados como pobres. Estos son los pobres de los que el escritor de la carta a los Hebreos dice, por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 37 y 38, pero concretamente dice: el mundo no era digno. Por tanto, estos pobres no son ricos en fe a causa de su pobreza, sino como resultado de su elección divina. En otras palabras, como resultado de haber aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ya que, aunque no tienen estos pobres los bienes materiales de los poderosos, han sido enriquecidos con los tesoros celestiales y con el don precioso de la salvación. De modo que son poseedores de lo que no se puede comprar con oro ni con plata. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y continúa diciendo este versículo: y herederos del reino que prometió a los que le aman. Ninguna enseñanza es más prominente en la Biblia que la del reino de Dios. El reino de Dios puede definirse de manera amplia como el gobierno de Dios sobre su creación. Y aunque la Iglesia es un aspecto del reino de Dios, ciertamente no es el reino mesiánico escatológico, ya que el reino prometido será establecido en su plenitud cuando el Señor regrese de nuevo a la tierra por segunda vez. Nótese lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La promesa se cumplirá, porque Dios es fiel a su palabra, es fiel a su pacto y también a su juramento. Y los beneficiarios de las bendiciones del reino no serán en particular ni los ricos ni los pobres, sino aquellos que le aman a Dios. Los herederos del reino de Dios se caracterizan, sobre todo, por amar al Señor. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, ¿me dejas que te haga una pregunta? Y es la siguiente.
¿Tienes la seguridad de que irás al reino de Dios un día cuando dejes esta tierra? Porque tú y yo y todo el mundo sabemos muy bien que todos un día vamos a morir, tanto el rico como el pobre. Pero solamente podrá entrar al reino de Dios aquellos que ahora aquí en la tierra, no luego, sino aquí ahora en la tierra, aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña mucho sobre esto, y Jesús le dijo a Nicodemo, un miembro del Sanedrín, el más alto lugar donde solamente podían ser miembros los muy religiosos y que tenían conocimiento de la ley. Pero sin embargo, mira lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando vino de noche a verle. En Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: Respondió Jesús: De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es por eso que, mi amigo, mi amiga, si tú no has recibido todavía a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, si no has experimentado el nuevo nacimiento en Cristo del cual no habla la Biblia, pues ahora puedes hacerlo. Y lo puedes hacer permitiendo que Cristo venga a tu vida, confesándole tus pecados y arrepintiéndote de ellos. Por ello, yo te animo a que ahora en este momento tú puedas orar una oración de fe conmigo y repitas ahí a donde estás. Repite y di: Señor Jesús, hasta ahora no he tenido la seguridad absolutamente de nada. Yo me he creído siempre una persona buena y con eso me bastaba. Pero tu palabra dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para ello, en este momento, yo te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados, y me arrepiento de todos ellos, y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.